Alberto Gil Ibáñez es escritor y ensayista, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, doctor en Ciencia de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, diplomado en Ciencias Políticas y Derecho Parlamentario. En fin, esto es una cascada como el triple de lo que les acabo de leer de cosas que he estudiado en Alberto Gil Ibáñez. Entonces, yo creo que lo único que hay que decir es que tiene unos títulos que ha escrito como Leyenda Negra, Historia del Odio a España, La Guerra Cultural y el último libro de su serie, que es El Sacro Imperio Romano Hispánico, que los pueden ustedes adquirir fuera en la librería Don Papel. Nada más, que puedes empezar, Alberto. Bueno, gracias Ángeles, gracias a Lourdes, gracias al Círculo Hispanista de Madrid, gracias al Ayuntamiento de Pozuelo. Para mí es un honor compartir cartel con Alfonso Borrego, que tuvo también la amabilidad de apoyar mi libro, El Sacro Romano Hispánico, con una frase que aparece en la contraportada. Yo espero que lo que diga pues, esté de acuerdo, en todo caso, si no tendremos debate, pero creo que estará de acuerdo en todo caso. Bueno, eso es lo que intento y creo que es complementario con lo que va a decir él después. Aunque voy a levantar, parece que es más activo. Bueno, mi conferencia se titula 200 años de silencio y la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Porque el 9 de diciembre de este año se cumplen 200 años de la batalla que significó la constatación de la independencia de la nueva república respecto al Imperio Español. Claro, se dice siempre el 12 de octubre, que acabamos de celebrar, ¿algo que celebrar? Bueno, mi pregunta es si realmente tenemos algo que celebrar por los 200 años de separación, secesión, independencias. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Del 12 de octubre de 1992 al 9 de diciembre de 1824, bueno, pues podemos hablar de un periodo de progreso de 200 años. Esto no lo digo yo, lo decía el propio Humboldt, alemán, cuando llega a América en el siglo XIX y poco antes de la independencia, dice que en una zona próspera, se comía mejor que en Europa, había mejores salarios y menos impuestos. Y además eso era lo que unía a Asia, América y Europa. Era el centro del comercio mundial con una moneda real de 8, que era moneda universal. Bueno, de eso se dice en 1892, en el cuarto centenario de descubrimiento, fue realmente un motivo de celebración en todo el continente. Al 12 de octubre entonces se llamaba Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de las Américas, Día de Colón. Un siglo después, es decir, el quinto centenario, supongo que todos los que estamos aquí estaban vivos, creo, lo recuerdan, algunos al menos. Bueno, pues ese momento cambió y fue cuando se quitó lo del Día de la Raza y tal, por el Día de la Diversidad Cultural, y empezó la pregunta, ¿tenemos algo que celebrar? No, nada que celebrar. Bueno, lo que hay que preguntarse es si hay que celebrar algo de los 200 años de independencia que nos han hecho más divididos, más débiles y enfrentados. Hay unos datos que voy a dar que demuestran este cambio que ha habido. Uno es el indicador de confianza interpersonal. Es un criterio importante porque demuestra la confianza que tienen las personas para crear negocios, asociaciones, fundaciones, partidos, países. Pues resulta que en estos momentos, el indicador mundial de valores, año 2021, la zona del mundo con menor confianza interpersonal es Hispanoamérica. Curioso porque hace 200 años todos los hispanoamericanos se sentían parte de una familia también católica, miembros de una iglesia, y todos ellos compartían ser súbditos del mismo rey. De ese sentimiento familiar hemos pasado al territorio con más desconfianza interpersonal. Sin embargo, los países nórdicos, que son descendientes de los bárbaros y los vikingos, sin embargo, son hoy los que tienen más confianza para crear empresas. La cultura cambia. La pregunta es por qué, cómo y quién lo hace. Entonces tenemos un problema hispanos porque cada vez somos más de 500 millones hablan español, pero podemos menos. ¿Por qué? Porque estamos divididos, dependientes, enfrentados y solemos equivocarnos de enemigo.
con baja autoestima colectiva, y esto, por lo tanto, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 200 años que no queremos ver? Quizás por no asumir responsabilidad propia. Hay una guerra cultural. La guerra convencional no siempre ocurre, aunque hoy desgraciadamente tenemos algunos ejemplos de conflictos bastante llamativos. Hay otros 30 conflictos de los que nadie habla. No ha habido un día de paz desde la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, afortunadamente no siempre silban los misiles por nuestra oreja. Pero la guerra cultural es permanente. Y la guerra cultural marca el mapa cognitivo. Es decir, marca lo que pensamos. Y esta guerra cultural contra el hispanismo se ha basado en el relato hispanófobo, la leyenda negra, en el lenguaje, en la guerra de los nombres, no voy a entrar en ello, es objeto también de otra charla, o la guerra de imágenes. Esta es una ilustración de la brevísima relación de Bartolomé de las Casas, hecha por el holandés, aunque entonces Holanda no existía, de Brie. Bien, aquí se ve a los españoles comiendo niños y asando cadáveres. Bien, esto no lo hacían los españoles. Quien igual lo hacía eran los aztecas, pero no hay imágenes aztecas. Todo empieza ahí una guerra de imágenes que hoy continúa en Hollywood. No hay un hispano, pero Hollywood tiene ejemplos, tampoco voy a entrar en esto, está en mi libro que es objeto de otra charla. Pero algo diré del arte de la propaganda. El arte de la propaganda es algo al que todos estamos sometidos. Creemos que somos libres, pero la pregunta es ¿cómo elegimos nuestros pensamientos? Un ejemplo es, ustedes saben lo que es el fútbol, ¿no? Un deporte de masas. Bueno, pues en el descanso están siempre unos anuncios que son los más caros. Uno de los más caros cuestan millones. ¿Qué las empresas pagan? ¿Y por qué las empresas pagan millones por un anuncio de un minuto? Porque ese anuncio condiciona nuestro comportamiento de consumo. Es decir, porque funciona. La propaganda funciona. Imagínense 2 horas de película o varias horas de serie. ¿Realmente creen que los gobiernos van a ceder a esa tentación? El arte de la propaganda existe desde siempre, pero con la imprenta cobra fuerza. Por eso este libro de Bartolomé de las Casas ha sido un instrumento de propaganda hispanófoba. Y hoy esa alta propaganda se constata en modas. Modas de conducta, modas de consumo. Un ejemplo, hoy llamamos la chispa de la vida a un líquido negruzco que era un jarabe medicinal. Pero la propaganda lo puede todo. También en el cine, esta serie de Marvel, What If, en fin, no descansan de cuestionar, de utilizar la propaganda con modas también cognitivas, modas de pensamiento, que está de moda pensar de una determinada manera, y uno se hace de un grupo porque está de moda, porque ese grupo es guay. Eso lleva al vasallaje cognitivo, a un comportamiento inducido, en definitiva, a la colonización mental. Hace poco teníamos, hace una semana o 2, donde tuvimos unas jornadas en Gibraltar, bueno, en Algeciras, sobre Gibraltar, ¿no? Y ahí decíamos, bueno, si España tiene una colonia al sur, a nuestros pies, tanto tiempo, quizás sea porque España es una colonia política, económica y mental de otro modelo cultural. Por eso lo aceptamos casi como algo natural. Esclavista es una nueva leyenda negra. Cuando se combate una, surge otra. Los imperios esclavistas han sido tradicionalmente el británico, el holandés, el portugués. Ahora, sin embargo, una leyenda nueva que dice que el imperio español también fue esclavista. Bueno, fuimos un país, un imperio científico. Voy a dar 3 ejemplos de cómo se condicionan nuestras mentes. Por ejemplo, hay cohorte de adoradores en España, en el mundo hispano, de Francis Bacon, que pasa por ser el creador del pensamiento empírico en su obra Novum Organum. Pocos conocen, sin embargo, a García de Céspedes, español, en su regimiento de navegación, 14 años antes, que decía que fue el que realmente crea el pensamiento empírico. Podemos decir que Francis Bacon no conocía la obra de García de Céspedes. Pero fíjense ustedes lo curioso de esta portada en Novum Organum y de esta de García de Céspedes. ¿Es casual este plagio? La única diferencia es que el barco en un sitio va al oeste y en el caso británico al este. Hay cancelado. Esta obra seguramente ustedes, que son españoles, no la conocen. Por supuesto tampoco los británicos, nosotros sí conocemos a Francis Bacon. Vasallaje cognitivo.
otro es Descartes, por ejemplo, es el pensador que pasa por ser el creador de la filosofía moderna, con su famosa obra Pienso, luego existo. Sin embargo, un siglo antes, otro español, Gómez Pereira, al que igual tampoco ustedes conocen, la pregunta es ¿por qué?, dijo: todo lo que conoce es luego yo soy. ¿Era posible que no se conocieran? Pues ya se ha demostrado que Descartes lo conocía. También a Francisco Suárez, que era un filósofo del siglo XVI español, el más importante del siglo XVI, también cancelado por ser hispano. Pero Descartes es adorado aquí en España. Pocos conocen a Gómez Pereira, ninguno en Francia. ¿Por qué será? Porque era hispano. Otro ejemplo, se supone que la libertad la trae la Revolución Francesa. Como esto, bueno, es discutible, en todo caso, por la libertad no se trae a guillotinazos, que se mataban entre ellos, no solo la aristocracia, sino entre ellos. Pero hay, claro, todo un cartel de propaganda que ustedes seguramente han visto. Esta mujer, pues hombre, no es real, pero muestra generosa sus pechos. Esto recuerda al destape, recuerda a la transición, que era un recurso que utilizaba el cine para atraer espectadores. Es un recurso para atraer espectadores. Nadie se olvida de esta foto de una mujer que no es real, pero es el símbolo de la libertad. La mujer, Agustina de Aragón, que es real, y un cuadro de un pintor no menos famoso, Goya. Pero claro, aquí la pone vestida. ¿Cuántos conocen este cuadro? En España pocos, fuera de España nadie. ¿Pero qué hacía Agustina? Defender la libertad. ¿Contra quién? ¡Contra los franceses! ¡Contra los franceses! Pero ya estamos condicionados cognitivamente para creer lo contrario. Una verdadera campaña de marketing político. Cancelada por ser hispana, pobre. Si hubiera sido británica. Hay creencias limitantes internas también, que generan un relato generado de autoodio, sobre todo en América, pero también aquí. El dilema ustedes-nosotros, que dicen mucho los hispanoamericanos, ustedes, los peninsulares, como si hubiera disociación cognitiva. Ustedes llegaron aquí, nos conquistaron, nos esclavizaron y luego se fueron. Bueno, realmente eso no es así. En 3 siglos, como mucho, fueron 100.000 peninsulares. Y los que hicieron lo que hicieron, bueno o malo, se quedaron. Tuvieron hijos y están allí. Por lo tanto, la sangre española está allí. No hay ustedes, nosotros. Todos somos nosotros. Pero claro, está este trilema mágico que antes de los españoles había un paraíso. Entonces, ¿por qué el 90% de los indígenas se rebelaron contra los aztecas e incas y se unieron a los españoles? Eso no lo dice nadie. Después hubo una América virreinal que es una edad oscura, pero hay 20 ciudades, patrimonio de la humanidad, hubo acueductos, universidades, hospitales, todo borrado, todo borrado. Y luego a partir de las independencias, que son una liberación y éxito. Entonces, ¿por qué América es pobre, está llena de corrupción, de narcotráfico, de violencia sistémica? Todo esto no se sostiene, pero esto es el lenguaje que se aprende en las escuelas. Ello genera un trastorno psicocultural. Se mata al padre o a la madre patria, porque hay una negación del ser mestizo, que es la esencia de toda América. Es el único caso de mestizaje exitoso. Y en el siglo XVI, cuando nadie más lo practicaba. Y hay una neurosis de la victimización. Hay que ser víctima para tener derechos o para reclamar algo. Pero si eres víctima, te quedas anclada en ese papel, en un papel de culpa que es contrario a la responsabilidad de tus actos. Entonces hay un síndrome del hispano complejado y dividido contra sí mismo, que hay 2 grupos. Los hispanófobos son los de fuera que se meten con nosotros. Eso, nothing personal, just business. Pero está el prototipo de hispanobobo, que es el que se mete contra su propia cultura, pensando que eso no le va a afectar, porque no se siente hispano, a lo mejor. Eres parte de la familia. Es como meterte con tu bisabuelo pensando que eso no te va a afectar. No importan los hechos ni los conceptos que perviven en el subconsciente. ¿A quién beneficia esto? Evitar el diagnóstico correcto de las causas de la decadencia hispana solo puede beneficiar a los que nos quieren pobres, divididos y baratos de comprar. Pasamos a los paradigmas de las independencias, que es lo que yo pongo en cuestión. La primera es: ¿quiénes fueron los protagonistas de las independencias? Hombre, ustedes dirán que eran americanos contra españoles. No. ¿Que eran indígenas contra españoles? No. En realidad lo que hubo fue un grupo de criollos y españoles
contra indígenas, mestizos y españoles. Españoles contra españoles. Por eso hay catedráticos en Pérez Bejo y otros profesores que dicen que no son guerras de independencia, sino guerras civiles. Y si tienen, bueno, yo relato los protagonistas de las independencias, los famosos libertadores, todos eran españoles o descendientes de españoles, el 90%. San Martín, Bolívar, Miranda, ¿se les suena? El cura, todos eran descendientes o españoles. Por lo tanto, falsedad el dogma de que realmente hubo una guerra de liberación. ¿Cuáles son las causas de independencias? Puede decir, ¿es que había una gran demanda popular? ¿Había un maltrato por parte de la metrópoli? ¿Había impuestos abusivos como en el norte? ¿Había que recuperar viejas naciones? ¿No existían? ¿Había falta de acceso a los criollos, a los cargos? Se ha dicho esto. No es verdad. Se ha demostrado que los criollos, había virreyes, había gobernadores, presidente de audiencia. ¿Había por pobreza? Pues no, no había nada de todo esto. Realmente América, en ese momento, América hispana, era una de las zonas más prósperas del mundo. Decía Andrés Bello, es un venezolano, no estábamos mal, pero queríamos estar mejor. Bueno, esto igual le suena también a algunos independentistas españoles. No está mal Cataluña y el País Vasco, pero se quieren separar para estar mejor. Bueno, igual no han leído La gallina de los huevos de oro, cuento. Otro venezolano decía, se rompió la senda del progreso con las independencias. Y un argentino, Julio González, dice, y todo hubiera sido un engaño inglés, porque se pasó de virreinatos bastante prósperos e independientes a repúblicas dependientes de Inglaterra, que nacen con una gran deuda que tardan más de un siglo en pagar, con los bancos ingleses. ¿Cuáles son los efectos verdaderos de las independencias? ¿Hubo liberación, progreso? ¿De verdad que se cree en esto? Pues lo que hubo fue una frustración, porque las expectativas de libertad no se cumplieron. Lo que llegó fue el caos, la corrupción y la violencia. Y por eso, porque las élites criollas no pueden explicar esto, no quieren asumir su responsabilidad, se recurre todavía al chivo expiatorio del Imperio Español. Hubo división, había 4 virreinatos, se transformaron en 20. ¿A quién beneficia? Divide et impera, ¿se recuerdan en el mundo romano? Hubo olvido, se olvidó el pasado de los 3 siglos. También se han olvidado los genocidios post-hispanos, porque después de las independencias hubo genocidios. Tanto en Venezuela, en muchos países, en Argentina, en la campaña de la Patagonia, en México con Porfirio Díaz, que fue contra los yaquis y contra los mayas. Muchos de ellos, los caquetíos, muchos indígenas perecieron y a muchos se les quitaron sus tierras. Después, pero de esto no se habla, no se habla. Hay un autoodio y un autoengaño que se manifiesta, por ejemplo, en los himnos nacionales. Tenía ejemplos, pero no lo voy a leer, pero les puedo... Si usted va a los himnos nacionales de muchos de estos países, nacen como un odio hacia España. Y sin embargo, paralelamente, hay muchas odas al rey de Jacob, perdón, al Dios de Jacob, o al gran supremo arquitecto. Algunos dicen esto, en fin, con claros, por ejemplo, en Venezuela, con claros guiños quizás masones, pero no se está haciendo guiños a Pachamama, no se está haciendo guiños a los dioses incas y aztecas, sino al Dios único que todavía se adora en América, junto a la Virgen. Como digo, hay ejemplos de himnos donde todavía el surgimiento nacional se hace contra España, considerando que los hispanos, los iberos, fueron crueles, fueron invasores, justamente los padres de los mismos que están ahí. Eso es un clima, es una disonancia cognitiva que no puede llevar al éxito. En cuarto lugar, la verdadera colonización del nuevo movimiento indigenista. Esto, bueno, es un tema que planteo aquí. Hay un nuevo movimiento indigenista. Podemos decir, hay gente que dice, como Marcelo Gullo, que también hay indígenas en España, que serían los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, digamos, que también defienden lo mismo. Pero este nuevo indigenismo es nuevo, como digo, no existía antes, y como se ha demostrado también por parte de Gullo, pues algunas de estas ONGs tienen su sede en Bristol o en Estados Unidos. Y le da una pista de su... ¿Cuáles son los errores o lo que muestran que este nuevo indigenismo está colonizado mentalmente también por el mundo anglosajón?
Lo primero es que meter a todos los países europeos al mismo saco, es decir, los europeos llegaron a América. No es lo mismo el europeo español que el europeo francés, holandés o inglés. No es lo mismo al norte de Río Grande, en fin, no voy a meterme en lo que dirá el señor Borrego, que al sur de Río Grande. Hay muchos indígenas al sur de Río Grande, no hay casi ninguno al norte, ¿no? Entonces, meter a todos en el mismo saco tiene una intención, tiene un sesgo cognitivo. Todos fueron iguales. No todos fueron iguales. Por cierto, hay 12 presidentes de Estados Unidos que fueron esclavistas, mientras que Cortés, el hijo que tuvo con doña Marina, Martín, lo trajo a España, lo dio una educación, fue un caballero de Santiago, el hijo que tuvo Jefferson con una esclava lo vendió como esclavo. Esa es un poco diferencia en que no somos todos iguales. Tampoco se habla de lo que pasó en California, donde 200.000 indios fueron despojados de sus tierras, cuando se descubrió que había oro. Todo eso se ha borrado. No somos todos iguales. La segunda es el genocidio español. Se hace hincapié en el genocidio español y se olvida otros genocidios. Como digo, por ejemplo, al señor Stanford, la Universidad de Stanford, pues no se le ha tirado la estatua, aunque es responsable de la expulsión de los indios en California, etc., ¿no? Se olvida de Canadá, que el 95% de los indígenas fueron, o de otros pueblos también que han sido. No es lo mismo y tampoco hay una estadística que dice Rosenblatt, cuando España llega a América había 14 millones de indios en la parte hispana, hoy hay 40 millones. Otro ejemplo es que cuando se va a España de México el 50% eran indígenas, hoy son 30%. ¿Dónde está la diferencia? Pero de esto no se habla. También creo que es un error, y creo que tiene que ser cuestionado, centrarse solo en el pasado azteca-inca. Esto es como la reencarnación. Cuando uno piensa en la reencarnación, todo dice, sí, yo recuerdo vidas pasadas, fui Cleopatra, fui Julio César, nadie fue un pobre hombre tirado, nadie fue un pobre hombre. El 90% era pobre. Si cuando recuerdas vidas pasadas solo recuerdas gente importante, es que igual te estás autoengañando, ¿no? Como ha habido una imagen muy positiva hoy de lo que fue el mundo azteca e inca, que no eran iguales, los incas eran diferentes en cuanto a sus costumbres, por ejemplo, de sacrificios, pero en realidad eran una minoría, que eran imperios extractivos. El 90% no eran aztecas e incas, eran gente que estaba sometida a estos imperios y colaboraron con los españoles. Pero hoy todos los indígenas en el sur, o la mayoría, se quieren reconocer parte de un pasado azteca e inca. Esta disonancia cognitiva también falsea la realidad. Este aztecocentrismo o incacentrismo no es bueno para ver lo que realmente es un mundo mucho más plural de lo que se presenta a menudo. Hay muchos indígenas que no soportan la leyenda negra, que incluso lo que hacen es cuestionar que los Borbones les dejaran tirados, porque ellos les apoyaron y los Borbones no les apoyaron. O sea, hay muchas maneras de leer todo y no solo un discurso monolítico. Cancelar la América Virreinal supone ignorar la aportación indígena a esta América Virreinal, porque los 300 años fue una obra colectiva. Mestizos, indígenas, criollos, peninsulares, todos colaboraron en hacer grandes catedrales, grandes hospitales, grandes universidades, grandes calzadas, grandes puertos, grandes ciudades. Si borramos eso, borramos el pasado indígena. De hecho, una parte de las costumbres importantes de hoy, de los indígenas hispanos, vienen de la América Virreinal. Sus ropajes, algunos de sus ritos también, por supuesto, que tienen un trasfondo más antiguo, pero también, por ejemplo, en cuanto se centra en el culto a la Virgen en todas sus formas allí en América. No hay pasado indígena sin pasado virreinal. Negar la herencia española es negar el mestizaje y la esencia americana. Claro, si niegas la herencia española, niegas el mestizaje, porque los mestizos ¿de quién son hijos? Son hijos de españoles y de indígenas. Si niegas la herencia española, niegas el 50% de la población actual. ¿A quién beneficia esto? Y la victimización obsesiva, como digo, ¿a quién beneficia considerarnos todos víctimas? ¿A quién beneficia considerarse víctimas? Lo que hay que hacer es reclamar derechos, pero tu malestar de hoy, de los indígenas, puede no estar en lo que pasó hace 5 siglos, sino que está pasando hoy. Y esa manera de derivar la situación a lo que pasó hace 5 siglos es una manera que favorece a las élites criollas responsables del malestar real de hoy de los indígenas. En el fondo están sirviendo de nuevo a quien les quiere pobres. Y de hecho, si existe indigenismo en el sur, es porque existen indígenas en buen número. Esto podría ya poner en cuestión toda la mala fama que tiene el mundo hispano. Entonces, ¿a quién benefició realmente la ruptura del Imperio español? ¿A los indígenas? No, perdieron sus tierras. Muchos eran empresarios, tenían cargos políticos,
Muchos tenían títulos nobiliarios. Todo esto se perdió con las revoluciones liberales. A los mestizos, tampoco. A los criollos, bueno, solo las élites que gobiernan. Pero, ¿quién debe pedir perdón entonces a quién? ¿A quién benefició? ¿Quién extendió su territorio con motivo de las guerras de independencia? Pues Brasil y Estados Unidos. Claramente, cuando dos, lo voy a decir después, pero lo digo ya, cuando dos hispanos se pelean, hay siempre un tercero que se divierte y se enriquece a nuestra costa. En este caso, las guerras de independencia, llamadas así, fueron aprovechadas por Brasil para expandirse todavía más, incumpliendo el Tratado de Tordesillas, y luego Estados Unidos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, consiguió ser el país que soy. Cuando en 1776 se va a celebrar la conmemoración dentro de 2 años, se produce la Declaración de Independencia, Estados Unidos, las 13 colonias, era un territorio muy pequeño. Nunca habría sido ese país el país que soy, sin la extensión que se produjo después, a costa del México independiente. Y ahí además adquirió el oro de California y el petróleo de Texas. Yo suelo defender que la verdadera fecha de nacimiento de Estados Unidos es el 2 de febrero de 1848, y eso sería una manera muy distinta de ver la vida, ¿no? Decía José Vasconcelos, que era mexicano, la desintegración de las Américas solo puede favorecer a los estados imperialistas. De luego no a los indígenas, no a los mestizos, tampoco a la población común, que ha visto empobrecerse. ¿Por qué entonces ha tenido tanto éxito? Primero, cito a Mark Twain: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y luego esto que os decía, cuando dos hispanos se pelean, un anglosajón o un chino se divierten y se enriquecen a nuestra costa. Están encantados de que nos peleemos porque esto hace que nunca seamos una comunidad hispana, nunca nos acerquemos a colaborar, nunca seamos un tercer poder, que es lo que deberíamos ser, que ponga en cuestión la hegemonía bipolar entre chinos y Estados Unidos. Nos venden que están enfrentados, pero realmente están encantados. En la conferencia de Yalta, por ejemplo, que es lo que ahí se fragua el mundo que tenemos, ¿quién estaba ahí sentado? Stalin, el mundo comunista, Roosevelt y Churchill, el mundo capitalista. Y se divide en el mundo. ¿Quién no estaba ahí? El mundo hispano. 550 millones de personas que hablan español no estaban representadas. ¿Por qué? Porque molesta que se vuelva a unir, porque sería el tercero en discordia. Y esto es un problema. La frase que dicen muchos hispanos, amigos míos también: claro, es que nos conquistaron ustedes los españoles. Si nos hubieran conquistado los ingleses... Bueno, lo que quiero decir es que en 1824 realmente Inglaterra conquistó América, Hispanoamérica. Desde entonces Hispanoamérica y España es una colonia política, económica y mental del mundo inglés. Además de que si hubieran conquistado los ingleses, ningún indígena probablemente estaría hoy vivo, o el porcentaje que queda en Estados Unidos, de que luego nos hablará el Alfonso Borrero. En fin, no sé si querían ellos vivir en reservas, no lo sé. Pero esto es lo que dicen muchos hispanos, que siguen idolatrando al mundo anglosajón, a pesar de que son hoy súbditos de ellos, también económicamente. No sé si saben que la deuda que generaron con los blancos ingleses era tan grande que muchos países no la podían pagar. Y entonces, ¿qué hicieron? Conceder concesiones. Desde hace mucho tiempo, quien explota el oro y la plata es Canadá. No lo hace Inglaterra, Estados Unidos, porque sería demasiado llamativo, lo hace Canadá. Y en pocos años ha extraído mucho más que España en todos los siglos que estuvo. Pero de esto no habla nadie. De esto no habla nadie. ¿Por qué será? Claro que todo esto no tendría éxito también sin los cómplices internos, que ya he hablado antes, los hispanobobos. Son aquellos que tienen obsesión de admirar a los que nos desprecian. Por ejemplo, aquí seguramente, en muchos sitios, verán que hay muchos españoles que adoran a los ilustrados franceses. La mayor parte de los ilustrados despreciaban al mundo hispano. El propio Marx despreciaba al mundo hispano. Lo curioso es que los españoles son incapaces de crear un modelo político que no dependa de modelos políticos extranjeros, cuando tenemos todo el siglo XVI, donde se fraguó un Estado social hispano que fue exitoso durante 3 siglos. Pero parece que no podemos ir solos de la mano. De hecho, en España, yo diría que también en el mundo hispano, hay muchos afrancesados. Algunos son escritores de éxito. Otros anglófilos. La derecha es anglófila, la izquierda afrancesada. Hay otros que son germanófilos. Hay otros que son rusófilos. Hay otros incluso que son sinófilos. Pero hispanófilos. Muy pocos. Para ser hispanófilo hay que ser extranjero en este país. Para hablar bien de España hay que ser extranjero. Si no, no te lo permiten. ¿Por qué será? El único país del mundo en que esto ocurre.
¿Debemos recuperar la comunidad hispana? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Primero, por una cuestión de justicia histórica y de honestidad intelectual. En segundo lugar, por una cuestión de necesidad psicológica. Tenemos que combatir las creencias limitantes y transformarla en una mirada apreciativa de nuestro pasado, nuestro legado. Lo que ocurre a nivel individual. Si usted va al psicólogo, lo primero que le dicen es que qué relato se cuenta usted de sí mismo. Si diariamente se dice que usted es gordo, feo y tonto, difícilmente va a tener un buen día. Esto que pasa a nivel individual pasa a nivel colectivo. Si usted cree que viene de una familia de ladrones, de violadores y genocidas, difícilmente va a ir con la cabeza alta por la vida. Pero si ese relato que se cuenta fuera falso, si todo hubiera sido inducido por otra familia, rival de la suya, que estaba interesado en que usted no reconozca que su abuelo y su abuela fueron grandes hombres, cambiaría su vida de descubrir esos legajos, ¿no? De hecho, en mi libro último, planteo una tesis que demuestro. El imperio que sucedió al Imperio Romano no fue el Sacro Imperio Romano Germánico, como nos han contado y hemos consumido acríticamente también en este país, que no era sacro. A partir de Carlos V, el Papa ya no coronaba a los emperadores. No era romano, no hablaba en latín, no era un imperio, porque el emperador no tenía poder. Quien tenía poder eran los príncipes alemanes. Y difícilmente era germánico cuando Alemania no existía, hasta el siglo XIX. Realmente el apelativo germánico lo introduce Bismarck para considerar al Segundo Reich, el suyo y el de Guillermo, sucesor del Primer Reich. Luego hubo otro que dijo el Tercer Reich. Era todo lo mismo. Pero, sin embargo, el imperio que traslada lo que fue el Imperio Romano, plus ultra, tanto geográficamente, del mar Mediterráneo al Océano Atlántico y Pacífico, como cualitativamente, porque todas las aportaciones romanas las llamó plus ultra, las calzadas, los acueductos, eran de kilómetros, de 40 kilómetros y más, obras hidráulicas, universidades. Como he dicho, la obra que hizo civilizatoria, también económica, comparen el sextercio con el Real de 8, la primera unión económica y monetaria del mundo, con fondos de cohesión. Todo eso supuso el Imperio Romano Hispano, que era sacro, porque defendió a Roma por encima de su interés, muchas veces. Fue un imperio, porque el rey tenía poder de emperador. Fue romano porque llevamos el latín y toda su cultura, y fue hispánico porque la lengua común siempre ha sido el español. En realidad, hace 500 años se constituyó un éxito hispano, donde había unidad moral y eficacia. Pero llegó la división y con ella la leyenda negra triunfó. Y entonces se produjo la decadencia, la violencia, el caos y la corrupción en la que todavía... Hace 8 años, no mucho más, un conjunto de intrépidos empezó a hacer un revisionismo histórico que creo que tras 8 años, poco ha pasado en 8 años, pero mucho también, llegamos al estado de indignación de que nos hemos sido engañados. Pero no hay que quedarse en indignación, hay que pasar a la acción. Por eso también planteo en mi último libro un plan de acción con 20 medidas para la comunidad hispánica. Pongo 3 ejemplos. Ustedes consideran normal, porque estamos en vaciaje cognitivo, que nuestros cocineros, chefs, peregrinen, se arrastren hasta Francia para que les pongan un neumático francés en la cabeza que decir que son buenos cocineros, copiando técnicas de cocina que parecen un laboratorio químico, olvidando lo que es nuestra cocina tradicional, que nosotros inventamos la cocina internacional porque trajimos los productos de América y llevamos cosas de Europa allí. Pero no tenemos un certificado de calidad hispano y somos 550 millones de consumidores. No tenemos unos Óscar hispanos. En España se levanta la gente a las 5 de la mañana para ver el premio de los Óscar a otras películas, no a las películas españolas. La última ceremonia premiaron a Oppenheimer, que es el señor que construyó la bomba que un día nos va a matar a todos. Pero salía de ahí creyendo que era un tipo muy majo, ¿verdad? No premiaron a Sociedad de la Nieve, película de Bayona, que ustedes hayan visto, con diferente presupuesto, que a mí me dan 150 millones de dólares y hago una buena película y no sé nada de cine. Esto como la Liga Española, ¿no? Todos compiten, pero sabemos quién va a ganar la Liga antes de que empiece, ¿no? Pues ahí pasa un poco igual. No se premia los Óscar la calidad artística, sino el relato. Hay que hacer unos Óscar hispanos y también unos Nobel hispanos. Se dice que tenemos pocos premios Nobel. Evidentemente, ¿cómo vamos a tener muchos si lo dan ellos? Hay un ejemplo, ¿no? El creador del CRISP,
de la técnica de gestión de genes, es un catedrático de Alicante. No le dieron el Nobel, se lo dieron a 2 chicas de Nueva York, 2 mujeres, pero lo malo es que viene el príncipe o princesa de Asturias y hace lo mismo. Entonces, bueno, todo esto son 20 medidas ¿para qué? Para volver a la unidad moral y eficacia el éxito hispano. Es decir, plantearnos cambiar la inercia autodestructiva y separativa que tenemos hoy, de pedirnos perdón y tal, a una inercia cooperativa de construir sobre lo que hemos hecho. En fin, dicen que somos católicos, pero yo digo que no leemos la Biblia entera. Este versículo de San Mateo dice lo siguiente: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, está definiendo cómo funciona el mundo y también algunas familias, ¿verdad? Bueno, hay 2 recomendaciones. Una, sed mansos como palomas, eso lo hemos aprendido muy bien, queremos ser muy simpáticos, pero hay otra recomendación. Sed astutos como serpiente. Esto no lo hacemos. Deberíamos despertar de nuestro estado de ingenuidad y quizás así podamos hacer algo grande entre todos. Ayacucho, ¿algo que celebrar? No sé, tal vez. Pero sin duda, mucho por lo que reflexionar. Muchas gracias. De momento, el día 24 y el día 26 ofrecen sus primeros conciertos en unas misas que va a haber por
entierro por el entierro no, por la defunción de la reina, en la Castrense y en los Jerónimos. Así que en la Castrense es a las 12:30 de la mañana, el 24, que lo tenéis en eventos del... Sí, porque ahí no llegamos a ponerlo. No, está solo en eventos. Bueno, en resumen, el 24 por la mañana en la Castrense a las 12:30 y el 26 a las 7:30 en los Jerónimos. Eso de noviembre. Y luego Sí. el 26 de octubre en Julián Camarillo con un repertorio, Eso ya es verdad. un repertorio que no es de misa. Que no es de misa, que es renacentista, música renacentista, sí, alguna de misa, pero otras que no. Con campanillas y Cosas muy castañuelas. interesantes. Bueno, pues si queréis, en la página web de Elena se pondrá próximamente, mañana mismamente, y ahí podréis encontrar toda la información. Ya os digo, buscar la página web, que es Círculo Cultural HM, y en eventos ahí tenéis toda la programación de lo que vamos a hacer. Y ya paso a lo importante, porque esto era que a Lourdes se la ha olvidado. A ver, bueno, nuestro próximo ponente, don Alfonso Borrego, es de nacionalidad estadounidense. Es historiador de origen apache, emparentado con el gran último jefe apache, Jerónimo. Es presidente de una organización que es el Cultural Heritage Society, que es el Camino Real de Tierra Adentro en el Septentrión. Vive en el pueblo tejano de San Elizario, al que hace poco le han dado el premio de mejor pueblo de Estados Unidos, que forma parte del camino. Y su trabajo se centra en documentar la historia de esta importante vía de comunicación abierta por España en 1598, don Juan de Oñate. Y bueno, pues el objetivo es combatir la leyenda negra, pero mejor que la empiece a combatir él ya directamente. Alfonso. Check. Buenas tardes. Gracias. Tengo la voz poco baja ya. Que llevo 15 ponencias aquí por España. Me falta una más. A ver si puedo hablar en esa. Gracias a Lourdes y Ángeles y a todos los que trabajaron para hacer este evento. Es algo que yo creo como extranjero que se tienen que hacer para que entiendan, no para educar a nadie, pero para que entiendan la verdad. Es que es difícil entender cuando no ha sido. Yo sé que hablé con unos que habían venido de México, unos que habían ido a Estados Unidos, y mi manera de explicar y divulgar lo que voy a divulgar es hablar en primera persona, porque estos son hechos míos personales, vida mía personal, cómo se va creando para mí la leyenda negra. Yo nunca la consideré, les voy a pedir ayuda aquí en unas palabras, la leyenda negra así como la dicen, porque mucho de lo que oigo yo sobre la leyenda negra, yo no creo que es leyenda negra. Yo les voy a decir mi historia y ustedes decidan si eso no es. Yo creo que esa es la verdadera leyenda negra, el que causó todo este problema. Y comienza en el Camino Real de Tierra Adentro. Este camino muy famoso que corre desde la Ciudad de México en la Plaza Santo Domingo hasta el norte de lo que ahora es Nuevo México, arriba en el estado de Nuevo México, en un pueblo que se llama Okeowenge. Ese es el nombre nativo. Cuando lo nombró don Juan de Oñate, de que hablamos ahorita, se llama, él le cambió el nombre. Bueno, no le cambió el nombre. Él lo nombró San Juan de los Caballeros. No puedo decir que lo cambió porque yo no estaba allí, no sé si lo cambió o no. Yo nomás sé que hoy en día ahora se llama Okeowenge de nuevo, que es el original. Yo oí a alguien decir el otro día que
lo nombraron Okeowenge, pues ese era el original, pero no sabían, yo creo. No lo dijo así, dijo que lo cambiaron. La historia mía empieza en San Elizario, Texas, un pueblo pequeño, 10,000 habitantes, apenas hace, ¿cuántos años? Ya 11 años que se hizo municipio, no era municipio, por muchos años. El pueblo se funda en 1598, pero no es municipio hasta 2013. Pero tiene mucha historia ese pueblo. No existía en 1598, se funde porque ahí fue en donde don Juan de Oñate, que fue el que se tomó la tarea de ampliar el camino real de tierra adentro. El camino son 2,000, no sé si lo dije, ya lo he dicho tantas veces, 2,500 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Okeowenge. La mayor parte del camino es desierto, tiene partes que le llaman la Hornada de los Muertos, porque cayeron muchos muertos ahí, pero esa es la área donde estoy yo. Yo estoy enseguida a un lado del Río Grande, Río del Norte, Río Bravo, tú has ido también por muchos nombres. Es que hay una evolución de cómo se creó toda la área donde estamos nosotros. Porque primero pues era tierra. Allá abajo había un pedacito así chiquitito que se llamaba Méxica. Ahí vivían los aztecas. Había muchos otros indígenas alrededor, los otomís, los chichimecas, chichimoles. Tantos nombres que ni me los puedo acordar. Muchos. Allá vivían ellos. De esa parte, ya yendo al septentrión, que es el norte ahora del país de México, ibas caminando y pues menos y menos y menos y menos y menos diferentes. Hoy en día en el norte, en Chihuahua, que es el estado de Chihuahua, el estado más grande de México, que es la mitad del tamaño de España, ese estado, ahorita los indígenas más grandes que tienen son los rarámuris. Los rarámuris les decimos nosotros los tarumaras, porque viven en la Sierra Tarumara, pero ellos son los más indígenas que hay. Hay muchos otros indios, y cuando yo hablo indio, para que sepan, porque muchos se enojan, cuando yo digo indio, estoy hablando de indios de Norteamérica y México, porque nosotros así nos decimos, no somos de gota, somos de pluma. Y los indios en el norte, cerca de la frontera de ahora el Estados Unidos, hay muchos también, hay apaches como yo, los pimas, los cauris, hay como, según ellos, tribus que son indígenas. Los yaquis y los pimas son los más grandes, son apaches todos. Entonces hoy en día te brincas al norte de Estados Unidos, entonces ya hay muchos indios. Nosotros los Chiricahua Apache, que quedamos unos, tienes ya los mezcaleros y tienes los primos que son los Navajo, y sigue subiendo. Hay muchos los apaches, ustedes nos nombraron. Apache quiere decir enemigo. Y luego también nombraron los tribus que les decimos los pueblos. Esos tenían, nosotros nómadas, mirabas una lumbre allá, vas para allá, y a poco no llegas ya no estamos. Y nomás la tierra está calientita, no estaba la lumbre. Pero los pueblos, poco más arriba, en lo que ahora es Nuevo México, ellos tenían pueblos. Muy bien les nombraron los pueblos. Ellos no se mueven, tienen sus pueblos de zoquete, casas de zoquete, adobe. No, realmente no era adobe, era puro zoquete. Ya cuando llegan los españoles ya evolves a adobe. La arquitectura cambia. Y eso estamos hablando 500 años de evolución en esa época. Y no nomás va cambiando lo que hay,
pero va cambiando el ser, qué es lo que vas aprendiendo, va cambiando qué país, qué nacionalidad tienes, cambia todo. So tienes que tener mucho cuidado, no echar todo en un así flat y decir, porque no es así. Para comenzar a hablar de esto, yo hablo de mí. Cuando yo era niño en la escuela, allá hay first grade, hay 8 grados de primaria en Estados Unidos. Y luego te puedes ir a colegio y ya puedes agarrar una carrera de 4 años, ya te vas al doctorado otros 4 años y ya sales. Y tienes también la secundaria, que son otros 4 años. En la primaria, segundo grado, es chiquito, 7, 8 años. Yo me acuerdo en la escuela, y esto no me acordaba porque pues no era importante para mí, porque era la vida, así era, y así lo quiero decir, así era la vida, era normal. Y en la escuela yo me acuerdo que después dije, hijo, estaba pasando esto. Yo hablaba español con mis amigos porque yo aprendí el español junto con el inglés. Bueno, mi español. Y cuando hablaba con mis amigos me pegaban con una varilla. Venía la maestra. No hables español. Quiero que vayan viendo cómo te adoctrinan a pensar de una manera y ya te forman como una persona en la escuela, que yo sé que lo hacen en todo el mundo. Pero era la primera cosa que me voy acordando que comenzaron a hacer. Ya después, más grande, pues hablabas español o te agarraban fumando un cigarro, te pegaban con una tabla así, en el donde duele. Tenía un maestro que era hispano, fíjate. Todavía era maestro y lo conozco todavía, es muy buen amigo, pero todo el tiempo le digo, yo me acuerdo, cabrón, le digo, cuando me pegabas. Él tenía una tabla así cortita, con hoyos, para que no agarrara aire cuando te pegaba. Llegaba a la casa, me miraba en el espejo, hijo, parezco un Dalmatian. Sí, no, y él, bravo, él muy malo, pero es mi amigo. Todo se olvida, o todo el tiempo estás sufriendo toda tu vida. Cosas así que pasan. Aparte de eso, entonces ya me meto a mi familia, a mi mamá, a mi madre. Mi madre, me acuerdo que cuando iba a la escuela, porque no había cafeterías para los niños como ahora, en esos días tenías que llevar tu paquetito con un lunch a comer a mediodía. Mi mamá todo el tiempo me ponía un sándwich. Ustedes sí conocen los sándwiches. Pero yo quería que me echara un burrito. A mí me gustaban los burritos. No, sándwich. Y yo dije, pues, ¿por qué? Entonces ahora ya sé por qué lo hacía. Lo hacía para protegerme. Porque en Estados Unidos, nosotros estamos en la mera frontera. Por años fue la Nueva España. Entonces, en 1680, los pueblos y unos apaches, los Zuni, primos de nosotros, echaron a los españoles para afuera. Eran como, yo creo, ni 2,000 que ocupaban lo que es Nuevo México. Y Nuevo México está casi el mismo tamaño que España. Para que se den una idea. 2,000, más o menos. Y le estoy echando poca chile a la enchilada ahí. Pero así era. Y en 1680 los echan para afuera. Porque hacen una revuelta y los indios y los echan para afuera. Los españoles ahí vienen y dicen que mataron como 600 españoles. Yo no sé si es verdad o no, pero se los digo. Dicen. Y ahí vienen echándolos para afuera y llegan al río del norte, al río Bravo, al río Grande, el mismo río. Llegan al río, se brincan el río, quedan al sur del río